Ya. Buenas. Cambiamos de capítulo del apunte. Ahora vamos a ver el capítulo 4, que hace referencia a lo que es cinemática de fluidos. Cinemática de fluidos. Dadas las condiciones de pandemia y una serie de otras cosas, este es uno de los capítulos que más se acorta respecto de los contenidos que yo discuto formalmente en video, porque hay varios de los conceptos que ya lo hemos estado viendo durante el semestre. Así que va a ser solamente esta semana. Y voy a comenzar con algunas definiciones básicas, ¿ya? Definiciones. Entendiendo que, bueno, cuando estamos hablando de cinemática de fluidos, lo que queremos hacer es describir el movimiento del fluido, ¿ya? Queremos armar una base conceptual que es la que nos permita, entonces, en el próximo capítulo, a partir de la próxima semana, comenzar a construir las ecuaciones de movimiento. Y para eso necesitamos algunas definiciones, que son las que voy a estar discutiendo ahora, que nos van a permitir describir el movimiento del fluido. ¿Pero por qué? Porque en el caso de si nosotros queremos escribir la segunda ley de Newton para una bolita de cañón, tenemos que definir, bueno, hacer un diagrama cuerpo libre sobre una bolita de cañón. Pero en el caso de un fluido, si estamos hablando de toda la pieza, ¿qué bolita de cañón definimos? ¿Ya? Ahí aparece el concepto de volumen de control, que ya se lo mencioné en varias veces. Y la pregunta que viene es, bueno, ¿cómo calculamos la aceleración dentro del volumen de control? Esa es una de las cosas que vamos a estar viendo. Entonces, pero antes de eso, son definiciones para describir el flujo. Describir el flujo. Y las primeras definiciones que nosotros vamos a tener es que si es permanente o no, ¿ya? Si es uniforme o variado, ¿ya? Voy a hablar acerca de estas dos definiciones primero. Si estamos hablando de un flujo que es permanente, lo que estamos hablando es que todas las derivadas con respecto al tiempo van a ser igual a cero. O sea, si yo tomo un sensor de velocidad y lo coloco en este punto de acá de la sala, si estamos hablando de un flujo que es permanente, lo que tenemos es que la velocidad en ese punto no va a estar cambiando. Si mido la presión, en ese punto tampoco va a estar cambiando. Entonces todo lo que son los d a dt son igual a cero. Aquí estamos hablando de derivadas parciales con respecto al tiempo, ¿ya? Y cuando estamos hablando de un flujo que es uniforme o variado, cuando estamos hablando es uniforme, lo que estamos hablando es de que todas las derivadas con respecto al espacio son igual a cero. Y cuando es variado, quiere decir que las derivadas espaciales también son igual a cero. Por ejemplo, si este es mi eje X y tenemos que la velocidad naturalmente va a ir variando en la medida que nosotros nos vamos alejando de esta condición de borde de no resbalamiento y de no penetración, que serían las condiciones de borde que aplican en las paredes, y nosotros vamos a tener una variación de la velocidad producto de esta condición de borde y que eventualmente pueda tener otro tipo de circulación en la sala dada por la ventana, básicamente. Entonces eso me impone variaciones espaciales de la velocidad o de la presión o de una serie de otras cantidades, pero que se pueden dar incluso en el caso de que estemos hablando de un régimen permanente, ¿ya? Y bueno, el caso genérico es de que tengamos régimen impermanente, donde d a dt es distinto de cero, y además tengamos que es variado, donde todas las cosas varían en el espacio y en el tiempo. Así que una primera clasificación del escurrimiento hace referencia a si cambia en el tiempo y cambia en el espacio, y cuando estamos hablando de cambios en el tiempo, estamos hablando de si es permanente o impermanente, y si cambia en el espacio, estamos hablando de que es si es uniforme o es un flujo que es variado. Otra de las cosas que vamos a conocer es de que si el flujo es laminar o turbulento. ¿Ya? De partida lo que estamos hablando son propiedades del flujo. Ya dejamos un poco de lado lo que son las propiedades del fluido, que son propias de la materia y del estado en el cual se encuentra la materia en particular, y estamos hablando de lo que son las propiedades del flujo, ¿ya?
que depende de las condiciones de borde, depende del tipo de fluido que se esté tratando, etc. Y el flujo puede ser laminar o turbulento, entendiendo que la turbulencia es algo que es propio de los fluidos, ¿ya? De hecho, es una de las cosas que ha motivado en gran medida todo el estudio de la mecánica del fluido, es de que existe esta cosa llamada turbulencia. Hay una figura, unas pinturas de Leonardo da Vinci que ya muestran algunas de las características que nosotros ya reconocemos como propias de la turbulencia. La existencia de una serie de vórtices de diferentes tamaños, vórtices grandes, vórtices más chicos, etc. Y en general uno se puede asociar la turbulencia como un proceso caótico. O sea, si es que nosotros somos capaces de ver el flujo que se genera, no sé, por alguna nube de humo, ustedes van a poder perfectamente ver de que se generan rollos, vórtices y una serie de otras cosas que son aparentemente desordenadas, son súper caóticas en el sentido que dependen mucho de las condiciones iniciales y las condiciones de borde del problema. Sin embargo, es un proceso que ocurre naturalmente en el caso de los fluidos, que está relacionado con lo que es la inestabilidad de que se pueden producir dentro del flujo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros se genera, imagínense, tenemos un vórtice, una cosa así. Tenemos un típico vórtice de ojos de gato, que se le llama, ¿ya? Tenemos un vórtice que, siguiendo más o menos esta forma acá, cuando lo que estamos hablando del flujo turbulento es de que lo que hace es aumentar los gradientes de las propiedades del flujo. ¿Ya? En particular, si nosotros pensamos que los esfuerzos de corte de tau siempre los vamos a poder escribir como mu por du a de z, o en función de algún gradiente, y lo que estamos haciendo es que la viscosidad, esto es una propiedad del fluido, esto depende del fluido, así que no tenemos nada más que hacer, ¿ya? Es un dato que sale de Wikipedia. Cuando nosotros estamos aumentando los gradientes, lo que estamos aumentando es este término acá, todos los dv de z, dv de x, dv de z, todos los gradientes de la velocidad. Por lo tanto, inmediatamente lo que nosotros también estamos haciendo es aumentar los esfuerzos de corte que se generan en el sistema. Entonces, la turbulencia es un mecanismo que está relacionado con esta inestabilidad hidrodinámica del fluido, pero que en la práctica lo que permite es aumentar los esfuerzos de corte que yo puedo tener en el sistema, y hago todo lo que son, y puedo entonces disipar de una mejor manera, de una manera más eficiente, la energía que yo tengo disponible para el flujo, ¿ya? Y esto es mediante, seguimos trabajando con los principios de la ley de Newton-Navier, reconociendo que como fluido, o sea, yo no puedo hacer nada respecto de la viscosidad, pero sí eventualmente puedo hacer algo respecto de los gradientes. Y la turbulencia es una respuesta que precisamente lo que hace es aumentar estos gradientes de la velocidad, y por lo tanto indirectamente estamos hablando de los gradientes de los esfuerzos de corte que se generan dentro del fluido. Esta misma dinámica también ocurre para otro tipo de propiedades. Si estamos hablando de transporte de masa, estamos aumentando los gradientes de la concentración, por lo tanto estamos haciendo cada vez más eficiente todo el proceso de transporte de masa, independientemente de que estemos amarrados a una propiedad del fluido que es numéricamente un valor chico, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, son números chicos, ¿ya? Entonces por eso está relacionado todo el tema de la turbulencia. Se genera todo este tema de la turbulencia. En cambio, cuando tenemos un flujo laminar, ya no tenemos estos rollos ni vórtices que se generan, sino que en general un flujo laminar uno podría esperar que es una cosa ordenada, y que en general como que forma láminas, y por eso viene la idea del flujo laminar, que está relacionado con esta forma de láminas, con un control, una predictibilidad, una aparente predictibilidad, en contraste con lo que es la turbulencia, que ya se pierde la predictibilidad, depende mucho de las condiciones iniciales, comienzan a aparecer una serie de características de diferentes escalas que hace que en la práctica el problema se vaya transformando en una cosa bastante más complicado de resolver, ¿ya? Pero lo que hay detrás, como les decía, hay un tema de inestabilidades que lo que hacen es aumentar los gradientes, y por lo tanto se genera un mecanismo para poder disipar y frenar de manera más eficiente los flujos. Un caballero que se llama Reynolds, de apellido Reynolds, en 1883,
demostró de que en la práctica yo puedo describir el estado, si es que un flujo va a ser laminar o turbulento o en transición laminar turbulento, en función del número, del valor que obtiene un número que sea dimensional, número de Reynolds, no es que él le puso un número de Reynolds, sino que después todo el mundo reconoció de que era un número que había inventado él y se llama número de Reynolds, no es que haya sido tan egocéntrico para decir este minuto. Entonces se definió un número de Reynolds que está definido como una velocidad por una escala de longitud dividido por la viscosidad cinemática, ¿ya? O bien lo puedo escribir como la viscosidad por la velocidad por una longitud dividido por la escala, la viscosidad dinámica del fluido. Entonces, donde U es una escala de velocidad, L es una escala de longitud y los otros son propiedades del fluido. Entonces lo que dice es de que para números de Reynolds grande implica turbulento. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es grande? 4000 en tuberías. Donde el número de Reynolds de una tubería se define como la velocidad promedio por el diámetro de la tubería dividido por la viscosidad. ¿Ya? Entonces lo que él logró demostrar de que para números de Reynolds grande, lo que naturalmente ocurre es que el flujo inevitablemente se va a volver turbulento. ¿Y cómo yo alcanzo el número grande? La viscosidad yo no puedo hacer nada, ¿ya? Es un dato. Velocidad alta, ¿ya? Un flujo que se mueve a altas velocidades tiende a ser turbulento. Y distancia grande, una tubería de gran diámetro, el flujo va a tender a ser turbulento. En cambio, si trabajamos y queremos estudiar qué es lo que ocurre a nivel de las venas, por ejemplo, que también es una tubería, se puede entender como una tubería, el diámetro de estas tuberías dentro de las venas es una cosa relativamente chica, por lo tanto el escurrimiento dentro de las venas, de la sangre dentro de la vena, tiende a ser más laminar, ¿ya? O un poco más ordenado, con una mejor capacidad de predictiva, una cosa así. Pero si nos vamos a una tubería grande, de no sé, 50 centímetros, una cosa así, el flujo adentro ya claramente adquiere características turbulentas, ¿ya? Así que esto es el ejercicio que él hizo. Bueno, él hizo el experimento, desarrolló la teoría y una serie de otras cosas. Por eso es tan grande el experimento, su resultado, que en la práctica el número dimensional que él mostró que existe, después con el tiempo se comenzó a llamar número de Reynolds. Y ahora se conoce como el número de Reynolds, ¿ya? Que mide de alguna manera lo que es la inercia del sistema versus lo que es la fricción viscosa. Entonces, si la inercia es muy grande, el sistema se vuelve inestable. Si es que la fricción viscosa es muy grande, el sistema tiende a ordenarse en forma de láminas, ¿ya? Y eso queda cuantificado mediante este número de Reynolds, que para valores mayor que 4000 en tubería se tiene que es turbulento, y para números pequeños, menores que 2000, ahí se tiene que laminar, y todo lo que es entre 2000 y 4000 en tubería, número de Reynolds entre 2000 y 4000, ahí estamos hablando de que se conoce con transición laminar turbulenta. Entonces, definiciones. Algunas definiciones: permanente y impermanente, si es que las derivas con respecto al tiempo son iguales a cero; uniforme o variado, si es que las derivas con respecto al espacio son iguales a cero; y flujo laminar o turbulento, que está relacionado con mecanismos de disipación de la energía en presencia de una viscosidad que yo no puedo hacer nada, pero sí puedo aumentar los gradientes de la concentración. Y aparece esta definición del número de Reynolds como un número dimensional que en general se ocupa para poder describir si un flujo es laminar o turbulento. En ingeniería civil las aplicaciones son usualmente turbulentas, ¿ya? Hay algunos casos donde no, pero en general todos los flujos que nosotros vamos a estar trabajando van a ser turbulentos, de manera tal de que nos vemos obligados a trabajar con este tipo de problema, donde el flujo es turbulento y aparentemente se pierde un poco la capacidad predictiva, pero hay una serie de herramientas conceptuales que las vamos a ir conociendo un poquito más adelante, que en la práctica nos dice que nosotros vamos a estar promediando sobre estos vórtices y vamos a tratar de definir cosas un poquito más estables, que no dependan mucho de las oscilaciones puntuales debido a un vórtice que pasó, sino que dependan más bien de cosas
promedio, ¿ya? Y ese también es otro análisis que hizo el señor Reyes, en este mismo artículo. Eso, una primera aproximación de definiciones. Nos vemos, chao.